Hola a todos y bienvenidos un día mu, a este vuestro canal de chismes y noticias del Corazu Superíndice 3N. Espero que tu copyright is teniendo un día fantástico, porque hoy tenemos un tema que seguro os va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que finalmente vamos a diseccionar juntos. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Su abu copyright y soudo bien. Esa pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en Medcecir, esa cumica explosiva que traspasó Superíndice 3 la pantalla, ocultaba algo mu, ese que una simple amistad y con pau más menos erismo. Durante aún más menos los rumores han circulado, las especulaciones han llenado las revistas y los fans han show más menos ado con que su amor de ficción Superíndice 3N se hiciera realidad. Y hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia, vamos a analizar las pistas, los indicios y los testimonios que sugieren que hubo algo mu, ese que una simple relación Superíndice 3N profesional entre Aatay y Serine. Antes de que empecemos, quiero pediros un favor muy importante. Si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan los chismes del Corazu Superíndice 3N y queru copyright y se estar al dúa de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olvidu copyright y suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayudaréis un monto Superíndice 3N a seguir creando contenido que os guste. Además, activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora supongo manos a la obra. Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turca. Dos Superíndice 3 venes, guapos, talentosos y con una química innegable. Se conocieron en el set de Medcecir, una serie que fue un autocopyright Ntikofenu Superíndice 3 meno de masas en Turquía y que catapultó Superíndice 3 sus carreras a la fama internacional. Desde el primer momento, la conexión Superíndice 3N entre Yaman y Mira, sus personajes, fue palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas juntos, todo transmitió a una intensidad que iba mu, ayu, de la simple actuación Superíndice 3N. Los fans enloquecieron y empezaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. La serie, una adaptación Superíndice 3N del popular drama americano de OC, transportaba a la audiencia a un mundo de lujo, intriga y pasiones juveniles, y la historia de amor central entre Yaman, el chico problemático de origen humilde, y Mira, la chica rica con un pasado complicado, se convirtió Superíndice 3 en el epicentro de la atención Superíndice 3N mediática. Pero copyright de cuán ellos? Tanto Aatay como Serine y siempre fueron muy discretos con su vida personal. Siempre negaron cualquier tipo de relación Superíndice 3N sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con pau más menos eros de trabajo. Sin embargo, a pesar de sus desmentidos, los rumores persistieron. La prensa rosa turca, incansable en su búsqueda de noticias jugosas, no dejaba de especular sobre la verdadera naturaleza de su vínculo, alimentando a las esperanzas de los fans. ¿Por qué copyright? Porque había muchas cosas que no cuadraban. Sus miradas Superíndice 3 cómplices fuera del set, sus risas compartidas en las entrevistas, la forma en que se buscaban el uno al otro en los eventos, todo apuntaba a que había algo mu, ese que una simple amistad. Los vídeos de las entrevistas se viralizaban rápidamente y los fans analizaban cada gesto, cada palabra, en busca de alguna más menos al que confirmara sus sospechas. Incluso la manera en que se defendían mutuamente ante las críticas, siempre mostrando un apoyo incondicional, era interpretada como una prueba de algo mu, profundo. Además, hay que tener en cuenta el ambiente en el que se desarrollaba su relación Superíndice 3N. Estaban juntos muchas horas al día, trabajando en un proyecto que requería una gran intensidad emocional y una gran confianza mutua. Es natural que en esas circunstancias se crearan vínculos muy fuertes. La convivencia diaria, las largas jornadas de rodaje, la necesidad de apoyarse mutuamente en los momentos de copyright todo contribúa a crear un ambiente propicio para que surgiera algo mu, que una simple amistad. Y Medcecir no era una serie cualquiera, requería una entrega total, una inmersión Superíndice 3N profunda en las emociones de los personajes, lo que intensificaba a los vínculos entre los actores. Pero, tenemos pruebas concretas de que Aatay y Serine fueron algo mu, que amigos. No hay fotos comprometedoras, ni declaraciones explícitas, ni confirmaciones oficiales. Pero sí que hay muchos indicios, muchas más menos pistas que al juntarlas, forman un cuadro muy interesante.
La falta de evidencia irrefutable no impidió que los fans y la prensa rosa construyeran un elaborado mosaico de rumores y especulaciones, basados en detalles aparentemente insignificantes que en conjunto sugerían la posibilidad de un romance secreto. Por ejemplo, hay testimonios de personas que trabajaron en Medcezir que aseguran que la química entre Atai y Serine era palpable incluso fuera de CU Mara. Algunos incluso afirman haberlos visto compartir momentos íntimos, como cenas a solas o paseos románticos. Estos testimonios, aunque nunca confirmados oficialmente, eran difundidos a través copyright de redes sociales y foros de fans, generando un debate constante sobre la veracidad de la relación superíndice 3N. Incluso se hablaba de cenas secretas en restaurantes exclusivos y paseos nocturnos a la orilla del bus superíndice 3 esforo, lejos de las CU, maras y los paparazzi. También copyright N hay que tener en cuenta que durante el rodaje de la serie, ambos estaban solteros. Atai ha terminado recientemente una relación superíndice 3N con su novia de entonces, y Serine y también copyright N estaba soltera. Por lo tanto, no había ningún impedimento para que pudieran haber iniciado una relación superíndice 3N. Este factor, sumado a la evidente química entre ambos, alimentaba a las especulaciones sobre un posible romance. Los fans argumentaban que la coincidencia de estar solteros y trabajando juntos en una serie romántica era demasiado perfecta para ser ignorada. Otro factor importante es la forma en que se apoyaban mutuamente. En varias entrevistas, tanto Atai como Serine hablaron de lo importante que ha sido el apoyo del otro para superar los momentos difíciles durante el rodaje de la serie. Se admiraban mutuamente como actores y se respetaban como personas. Esta admiración superíndice 3N y respeto mutuo eran evidentes en cada aparición superíndice 3N pública, y los fans lo interpretaban como una seu más menos al de un vínculo profundo. Se hablaba de mensajes de apoyo en momentos de crisis personales y profesionales, de consejos y ánimos para superar los desafíos del mundo del espectáculo. Y luego por supuesto, la química innegable que tenuan en pantalla. Era difícil creer que esa pasión superíndice 3N, esa intensidad, esa conexión superíndice 3N tan profunda fuera solo actuación superíndice 3N. Muchos fans estaban convencidos de que era algo real, algo que sentían de verdad. Las escenas de amor entre Yaman y Mira eran tan convincentes que resultaba difícil discernir du superíndice 3 determinaba la actuación superíndice 3N y du superíndice 3 de comenzaba la realidad. La pasión superíndice 3N en sus besos, la ternura en sus abrazos, la intensidad en sus miradas, todo contribúa a crear la ilusión superíndice 3N de un amor verdadero. Pero por Q copyright nunca lo reconocieron. A Q es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Hay varias teorías que podrán explicar por qué copyright a Atai y Serine y nunca confirmaron su relación superíndice 3N. El silencio de ambos actores alimentaba a las conjeturas y daba pie a una gran variedad de teorías sobre las razones por las que nunca confirmaron su romance. Una de las teorías extendidas es que decidieron mantener su relación superíndice 3N en secreto para proteger su privacidad. Ambos eran muy superíndice 3 venes y estaban viviendo un momento de gran popularidad. Una relación superíndice 3N pública podría haberles generado mucha presión superíndice 3N y haber afectado a sus carreras. La idea de que la fama y la presión superíndice 3N medio tica podrían haber destruido su relación superíndice 3N era un argumento recurrente entre los fans. Se especulaba con que la exposición superíndice 3N constante a la prensa y el escrutinio público podrían haber sido demasiado para una relación superíndice 3N incipiente. Otra teoría es que su relación superíndice 3N fue breve y poco intensa. Quizá solo fue un romance pasajero, un flechazo durante el rodaje de la serie que no llegó superíndice 3 a consolidarse. En ese caso, no habría tenido sentido hacerlo público. La posibilidad de que su romance fuera fugaz y sin futuro era otra de las teorías que circulaban entre los fans. Se argumentaba que tal vez la intensidad del rodaje y la convivencia diaria crearon una atracción superíndice 3N momentu, nea que no trascendió allá del set de grabación superíndice 3N. También copyright N podría ser que simplemente no quisieran mezclar su vida personal con su vida profesional. Ambos son muy profesionales y quizá no querían que su relación superíndice 3N afectara a su trabajo. La idea de mantener una estricta separación superíndice 3N entre su vida personal y su carrera profesional era otra de las explicaciones que se barajaban.
Se argumentaba que tal vez ambos actores preferían evitar cualquier tipo de conflicto de intereses y mantener su vida amorosa al margen de su trabajo en la serie. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que nunca sabremos con certeza si Aatai y Serine fueron algo que amigos. Pero lo que sabemos es que su relación superíndice 3N fue muy especial y que su química en Medcezir fue innegable. La verdad sobre su relación superíndice 3N, sea cual sea, permanece envuelta en el misterio. Sin embargo, la magia de su química en pantalla y los rumores persistentes han contribuido a crear una leyenda romántica que sigue viva en la memoria de los fans. Han pasado varios aún más menos os desde que terminó Superíndice 3 la serie y ambos han seguido adelante con sus carreras. Aatai ha protagonizado varias películas y series de con diéresis copyright cito, como El Protector y Yesilkam. Serine y también copyright N ha cosechado grandes con diéresis copyright citos con series como Fi y Sameran. A pesar del paso del tiempo, ambos actores han logrado consolidar sus carreras y convertirse en referentes de la industria del entretenimiento turca. Ambos han encontrado el amor en otras personas. Aatai estuvo felizmente casado con Duygu Sarn, con quien mantiene una relación superíndice 3N desde hace aún más menos os. Serine ha tenido varias relaciones sentimentales desde Medcezir, y actualmente se le relaciona con el también copyright N actor Cem Yılmaz. La estabilidad en sus vidas sentimentales actuales no ha logrado disipar por completo los rumores sobre su pasado romance. Los fans siguen recordando con nostalgia su química en Medcezir, y son más menos ando con la posibilidad de un reencuentro. Pero a pesar de que han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su química en Medcezir sigue vivo en la memoria de los fans. Muchos siguen más menos ando con la idea de que algún dúo vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra historia de amor inolvidable. La esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla sigue latente entre los fans, quienes sueñan con que vuelvan a encarnar una historia de amor que supere la realidad. Y Q Copyright N sabe Kizu ese algún dúo, en una entrevista sincera y reveladora, alguno de los dos se anime a contar la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos durante el rodaje de Medcezir. Hasta entonces seguiremos especulando, analizando las pistas y más menos ando con su amor secreto. La posibilidad de que la verdad salga a la luz en algún momento sigue alimentando la leyenda de su romance secreto. Quizás con el paso del tiempo y la madurez, alguno de los dos decida compartir su experiencia y revelar los detalles de su relación. Asu que para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la intensa química entre Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya durante su tiempo en Medcezir, analizando los rumores y las pistas que sugieren un posible romance secreto. Si bien nunca hubo una confirmación oficial, la conexión innegable en pantalla y los testimonios de personas cercanas alimentaron la especulación durante años. La historia de Aatai y Serine es un ejemplo perfecto de cómo la magia de la ficción superíndice 3N puede despertar la fantasía de los fans y generar un debate interminable sobre la vida real de los actores. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado analizando conmigo esta historia de amor secreta. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creo copyright es que Aatai y Serine tuvieron algo que una amistad? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y du copyright jame saber vuestras teorías. Vuestras opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leer vuestros comentarios y debatir sobre este tema. Y ahora, antes de despedirme, os quiero pedir un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribos al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.